¿Sabe usted cuál es la definición etimológica del peculado por apropiación, un delito de tipo penal en Colombia? Según la Real Academia de la Lengua Española, peculado proviene de la etimología latina peculatus, que significa en el antiguo derecho en el delito, en el hurto de caudales del erario cometido por aquel a quien está confiada su administración. Pero en sí, ¿qué es el peculado? Una explicación más acorde para que lo comprendan las personas. El delito de peculado es aquel que comete un funcionario que tiene dentro de sus funciones el administrar bienes. Estos pueden ser del Estado o de origen particular que se han puesto a disposición a la administración estatal. Los diversos delitos de peculado son por apropiación, por uso, por aplicación especial, culposo o doloso. Muchos se preguntarán cuál es la historia de este delito. Y hay que tener referencia hacia el derecho romano, el surgimiento de este derecho, donde este delito surge con aquellas personas que tenían encargo de la administración pública y se configuró con el robo inicial del ganado. Este ganado era propiedad del Estado. Con su evolución, al paso de los años, pues se fue ampliando hacia esa otra disposición que hacían estos funcionarios públicos por el cuidado que debían de tener por las propiedades del Estado. Pues en efecto, aquellos que cometían este delito eran condenados, inclusive hasta la pena de muerte. Hay que recordar que dentro de la historia y la connotación internacional, hacia la época de 1813, cuando se da la independencia en América, en Venezuela el Simón Bolívar, el libertador, bajo un decreto expuso que aquel que fuera condenado o aquel que se le determinara este delito se configuraría en pena de muerte y se le hacía expropiación de todos sus bienes. Hay que señalar que al paso de la historia, pues este delito ha tomado gran relevancia y se ha endurecido, pero en otros estados como el nuestro, pues podemos ver una flexibilidad, hay unas condenas y será lo que hablaremos a continuación. En nuestro Código Penal colombiano, el peculado por apropiación está establecido en el artículo 397, el cual dice lo siguiente. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales o de bien de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 96 a 270 meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Si lo apropiado supera un valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta la mitad. La pena de multa no superará los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si lo apropiado no supera un valor de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de 64 a 180 meses e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado. Ahora, con respecto a la estructura del tipo penal de peculado por apropiación, sería el siguiente. El sujeto activo. El servidor público es un sujeto activo calificado. El sujeto pasivo es el Estado, que es un sujeto pasivo calificado. El bien jurídico tutelado sería la administración pública. El verbo rector, apropiarse. Y el objeto serían los bienes del Estado o de empresas o instituciones en las que tenga parte de bienes o fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones. Sobre el delito de peculado por apropiación se puede encontrar amplia jurisprudencia al respecto, pero queremos tomar como ejemplo y para que ustedes tengan en cuenta la sentencia SP 137 del año 2025. Esta sentencia nos habla de un caso donde un alcalde de un municipio del departamento del Bichada celebra un contrato por 15.990.000 pesos. Lo malo no es la celebración del contrato, el delito se configura cuando de manera dolosa, como lo configura esta misma sentencia, el alcalde hace alusión a una petición que le hace un líder de él que le aportó 150 votos. Una persona de una comunidad del sector donde le pide que hay que adecuar un puente. Él le alude que no hay dinero para atender esta necesidad,
pero que él le da un reconocimiento siempre y cuando él adecúe ese puente que le estaba solicitando al señor alcalde. Pues esta persona acepta la disposición del alcalde de darle un reconocimiento, va y recurre a la ayuda de otras 3 personas, entre ellas un hijo y un maestro, adecúan el puente sacando la madera del mismo sector y pagándole un fornal a estas personas de 30,000 pesos por 6 días y al maestro de 60,000 pesos. Pues sin darse cuenta esta persona, el señor alcalde ejecuta un contrato donde designa como supervisor al secretario de planeación y a un tercero como contratista. El análisis de esta jurisprudencia determina que el líder que le solicita al alcalde efectuar la adecuación del puente nunca se entera de la existencia de este contrato. El alcalde efectivamente ejecuta este contrato con el visto bueno del supervisor firmando el acta de terminación. Y nunca quien sí efectuó las labores del puente se dio cuenta que existía un contratista. La sentencia inclusive señala, y que queremos hacer alusión en este ejercicio, es que condena a 93 meses de prisión en modalidad de coautores, tanto a Alexis Benito, que era el alcalde del municipio, y al supervisor de planeación, Aureliano Rodríguez, 93 meses y una multa por 13.719.000, que en efecto fue lo que se desembolsó del contrato después de los impuestos, que eran 15 millones. Lo mismo da la sanción para el señor que era el contratista, Wilfrido Castillo Tovar, una multa por el mismo valor y una inhabilidad para el ejercicio de sus funciones públicas por el mismo término de los 93 meses. Pero hay que señalar que en el análisis amplio que señala esta sentencia, en las consideraciones de la Corte, pues según el artículo 397, los incisos 1 y 3 del Código Penal sanciona al exalcalde o al alcalde en su momento y al secretario de planeación en calidad de coautores. Dice, la imputación jurídica fue también por el delito de peculado por apropiación a título de dolo y en calidad de coautores. Y al señor Wilfrido, quien fue el contratista, le hace una imputación jurídica también por el delito de peculado por apropiación, según el artículo 397, incisos 1 y 3 de la Constitución Política, en concurso de asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, artículo 434, la acusación se produjo en términos similares. Pues aquí queda demostrado que este acto delictivo, pues efectivamente fue apropiarse de los dineros del Estado, vulnerando efectivamente el delito, el derecho, y efectivamente son condenados como lo deja ampliamente esta jurisprudencia. De tal manera que se configura aquí y que queda un precedente para que el funcionario público, que debe de ser quien cometa el delito, pues efectivamente haga un alto en el camino y no lleve a cometer esos delitos. Los hechos de corrupción en nuestro país han demostrado un sinnúmero de irregularidades, el más reciente, el de la Unidad de Gestión del Riesgo, y que queremos dejar aquí un pequeño slash para que ustedes determinen lo que se evidencia en nuestra realidad del país. Muchas gracias. Pero de otros escándalos que han rodeado al gobierno, mucha atención porque tenemos noticia de última hora a las 10 de la mañana 42 minutos. La juez décima penal del circuito condenó a 5 años y 8 meses de cárcel a Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación tras su participación en el entramado de corrupción dentro de esa entidad. Ampliación de esa noticia la tiene hasta ahora Sergio Barbosa. Sergio, buenos días. Hola Camila, buenos días. Sí señora, pues mucha atención porque a esta hora se desarrolla la audiencia de lectura de sentido de fallo contra el ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla. Se confirma entonces la condena de 5 años, 8 meses y un día de cárcel contra Sneider Pinilla por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Recordemos que en días pasados se logró un preacuerdo, la Fiscalía logró un preacuerdo entre Sneider Pinilla y la justicia precisamente por todo este entramado criminal al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ya como usted lo mencionaba, él está siendo condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación tras su participación en este entramado de corrupción. A esta hora pues la audiencia sigue su curso, está interviniendo la Procuraduría, están debatiendo sobre la permanencia de Sneider Pinilla en la guarnición militar, que recordemos ha sido
una de las peticiones no solo de la defensa, sino también de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por temas de seguridad. La noticia a esta hora entonces es que se confirma la condena, repetimos, 5 años y 8 meses de cárcel contra Neider Pinilla por el escándalo al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Camila. Noticia importante entonces hasta ahora, Sergio, de cómo se desarrolla esa audiencia, porque seguramente también esa condena viene con el acuerdo de colaboración en donde se va a dar información sobre superiores en este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que ha involucrado a congresistas y también a personas muy cercanas al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.